Las campañas en Call of Duty es un modo que a lo largo de los años han ido perdiendo fuerza y popularidad, debido a que cada vez se centran más en el multijugador, ya que es lógicamente lo que la gente más juega y lo que mantiene vivo el juego, al menos algunos años más. Es tan así que mucha gente compra una nueva entrega y nunca se llegan a pasar la campaña porque van directos al multijugador, pero para mí las campañas son indispensables, tanto que nunca me llegué a comprar el Black Ops 4 porque no tenía campaña, aparte que el multijugador tampoco era mucho de mi agrado, pero eso ya es cosa de otro vídeo. Pero bueno, sin más historias, hoy os quiero mostrar mis 5 campañas favoritas de la saga Call of Duty. Esto por supuesto es un top personal, por lo que puedes tener una opinión totalmente contraria a la mía, la cual me encantaría saber en los comentarios. Para empezar, quiero hacer algunas menciones honoríficas de campañas que se quedan fuera del top, pero que me gustaron bastante, aunque para mí no llegan al nivel de las 5 campañas principales del vídeo. En primer lugar tenemos a Call of Duty Cold War. Esta campaña fue muy entretenida y tiene muy buen plot twist al final, por no hablar de los 2 finales posibles que están bastante bien, pero la historia no consiguió engancharme del todo. Aparte jugamos con un personaje que no tiene personalidad, ya que no habla, lo cual me saca bastante de la inmersión, y además eché muy en falta más misiones en Vietnam. Tenemos también como mención honorífica a Infinite Warfare, una campaña que me pareció bastante original y que introdujo ciertas mecánicas como lo de la base en la nave, los planetas, la forma de acceder a las misiones. Tenía misiones secundarias bastante aceptables, pero a pesar de ser original y algo innovadora, tampoco consiguió atraparme. Y para terminar con las menciones honoríficas, encontramos a COD 4. Este juego tiene una campaña espectacular, con muy buena historia, una de las misiones más icónicas de todas, con el sniper en Pripyat. El único motivo para dejarla fuera de mi top es básicamente porque las campañas que se encuentran en el top me gustan bastante más, pero como digo, la campaña de COD 4 no tiene desperdicio. Y ahora sí que sí, comencemos con el top 5. En el quinto puesto tenemos a Call of Duty Modern Warfare 2019. Este Call of Duty estaría más arriba en el top si no fuera por su final, que me pareció bastante flojo. La verdad que me esperaba algo más épico que simplemente pillar al villano desprevenido por la espalda, pero aún así todas las misiones de esta campaña consiguieron impactarme y atraparme con su inmersión, como la misión en Piccadilly Circus, los recuerdos de Farah de pequeña o Clean House, que para mí es una de las mejores misiones de la saga sin duda. Aparte que con el nuevo movimiento y un toque más táctico, la campaña fue increíble. Si no la habéis jugado, la recomiendo muchísimo. En el puesto número 4 tenemos a Modern Warfare 3 de 2011. Este juego en cuanto a historia está muy bien, muy continuista con el anterior, como es lógico, pero sin duda lo que destaco de este juego es las misiones tan espectaculares que tiene. Literalmente en la primera misión empiezas con un ataque masivo a la ciudad de Nueva York, un comienzo muy increíble. Luego tenemos la misión en la que derriban la Torre Eiffel y así muchas otras misiones épicas. Un pedazo de campaña que la palabra que mejor la define es épica. Además que da un cierre espectacular a Modern Warfare cuando por fin conseguimos acabar con Makarov. En el puesto número 3 tenemos a la precuela Modern Warfare 2 de 2009, una campaña simplemente perfecta. Las misiones tan icónicas que tiene, como la mítica nada de ruso, la traición de Shepard, la muerte de Ghost, la invasión a Estados Unidos, no tengo nada que decir. Es una campaña de un Call of Duty como Dios manda, y creo que ya es algo que todo el mundo sabe, por lo que no me tengo que extender mucho más. En el segundo puesto he decidido poner una de las campañas más infravaloradas de todas, que es la campaña de Call of Duty World War. Esta campaña de verdad que si no la habéis jugado no sé qué esperáis. Es una campaña brutal en la Segunda Guerra Mundial. Destaco sobre todo que en esta campaña es todo muy gore, muy sucio y muy crudo. Te cuenta el conflicto desde 2 puntos de vista, en el Pacífico y en Europa. Y es verdad que hubiera estado muy bien tener alguna misión jugando como el bando alemán, pero bueno, no puede ser perfecto. Además en este juego podemos jugar junto a Reznov, uno de los personajes más icónicos y queridos de la saga, que en este juego es simplemente brutal. De verdad lo recomiendo mucho. Y en primer lugar, y de manera indiscutible para mí, tenemos la campaña de Call of Duty Black Ops 1. La campaña de este juego es simplemente increíble, brutal, la mejor campaña que he jugado sin duda. Se desarrolla en una época que nunca se había explorado en un Call of Duty como es la Guerra Fría. La historia que nos cuenta es muy interesante y original, con todo el tema de Mason, los números y demás. Las misiones en Vietnam solo se pueden describir como épicas y brutales, ya que cogen todos los elementos de World War y los mejora. La misión de Rooftop corriendo por los tejados, escapando de cientos de enemigos. También es muy buena la forma de contar las cosas en esta campaña, ya que lo hacen a través de imágenes reales, que es algo que ya hacía el World War, pero que es incluso mejor. Esta campaña es una locura de principio a fin. Si te gusta jugar a la campaña de los CODs y todavía no has jugado ni visto esta, te estás perdiendo una campaña muy top. Pero bueno, este ha sido mi top sobre las mejores campañas de Call of Duty. Dejad en los comentarios vuestro top 5 campañas, ya que me gustaría mucho comparar si estáis de acuerdo conmigo o no. Y dejad un buen like si queréis más vídeos como estos, pero del multijugador y de los zombies. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.